Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias le damos a Dios Todopoderoso y al pastor Eduardo Espejel la oportunidad que nos da de estar nuevamente en esta transmisión en vivo de Escuela para Padres. Sabemos que Dios quiere bendecir nuestras vidas, sabemos que Dios quiere obrar grandemente en cada uno de nosotros. Estos temas que se están viendo, mis queridos hermanos, son precisamente para que cada uno de nosotros estemos enterados, estemos siendo instruidos de lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros seamos buenos padres. Dios quiere que nosotros tengamos una familia unida, una familia que esté siempre obedeciendo a las cosas de Dios. Él quiere que seamos un pueblo encaminado a lo que Dios quiere obrar en nosotros. Pues estas enseñanzas precisamente son para eso. Creo que es importante que cada uno de nosotros pues valoremos los tiempos que se están dando y las enseñanzas que se están dando pues siempre van a ser para nuestro beneficio, tanto beneficio personal como un beneficio familiar y un beneficio comunitario. ¿Por qué? Porque bueno, pues al final de cuentas las familias son la base de la sociedad y es ahí donde se construyen los valores, es ahí donde se construyen las actitudes que debe de tener un hombre, un siervo de Dios, sea padre, sea madre, sea hijo. Ahí es donde se construyen precisamente todas esas actitudes, ahí es donde se construye la base de una vida en victoria como Dios nos la ha prometido. Así es que, mis hermanos, pues estos tiempos que el Señor nos está dando, pues son tiempos que debemos aprovechar, son tiempos que se deben de valorar en gran manera para todos nosotros. Gracias le damos a Dios porque, bueno, pues ya se están empezando a conectar mis hermanos de la congregación Hay Poder en Jesús. Bueno, pues les agradezco infinitamente y sabemos que Dios tiene planes, que Dios tiene propósitos y que Dios va a obrar en gran manera en cada uno de nosotros, que Dios va a hacer la obra que Dios quiere en nosotros como pueblo de Dios, como padres, como esposas o esposos, en lo que el Señor nos está pidiendo. Bueno, pues le damos un saludo a mi hermana Luz María. Luz María, mi hermana Luz María Naranjo, que bueno, pues ya se conectó y algunos otros esperamos en Dios que bueno, pues se sigan conectando, se sigan añadiendo, porque sabemos que ante todo, pues esta transmisiones, bueno, pues siempre van a repercutir en un mejor entendimiento en el pueblo de Dios. Esto es mis hermanos, esto es lo que la palabra de Dios, lo que Dios quiere en gran manera para cada uno de nosotros. Bueno, pues vamos a empezar a dar. Les invitaría a que, bueno, pues ahí en sus redes, pues en sus redes sociales, bueno, pues ustedes le den ahí compartir, recuerden que hay que darle el like de me gusta a estas transmisiones, porque bueno, pues estas transmisiones, pues así es como se van a ir añadiendo y se van a ir siendo nuevas para cada uno de nosotros. Dios quiere, como dije hace un rato, Dios quiere que esta palabra llegue y bueno, pues un instrumento precisamente para que llegue es que usted la comparta, para que usted le pueda dar a la oportunidad de que otra persona pueda seguir escuchando esta palabra. No nada más sea para la congregación o para el grupo de hermanos que están en la iglesia, sino para aún más personas que puedan seguir o puedan instruirse en lo que es la palabra del Señor. Valoremos, como dije hace un rato, valoremos esta situación que Dios nos ha preparado. ¿Por qué? Porque los tiempos, dice la palabra de Dios, porque los tiempos ya se acercan, los tiempos son difíciles, mis hermanos, y bueno, pues viviendo una etapa, una época en la cual, bueno, pues la maldad se ha multiplicado, no podemos negar esa situación, se multiplica la maldad y hay muchas situaciones difíciles en la familia, hay muchas situaciones difíciles en la congregación, en las iglesias, que bueno, pues deben de ser aún mucho más sanadas. Dios nos dice, Dios nos está pidiendo que pues reconozcamos a Dios. Una forma de humillarnos es precisamente reconocer
reconocer a Dios en nuestras vidas. Una forma de humillarnos es darle la prioridad a Dios en todo, no sentirnos, ay, que todo lo sabemos y que no, pues yo soy vasto, yo no necesito nada, sino que antes al contrario, el humillarnos quiere decir que reconocemos la autoridad de Dios sobre nuestra familia, ¿sí? Sobre nuestra vida, nuestra propia vida y la vida de nuestra familia. Y eso es lo más importante. Así es que, bueno, pues creo que de antemano, pues podemos reconocer que Dios está haciendo grandes cosas en nuestra familia. Así es que, bueno, pues les invito a que hagamos una palabra de oración. Vamos a hacer una palabra de oración para que esta palabra sea de gran bendición, no solamente para los que nos oyen, sino para aún aquellos que puedan escuchar el mensaje más allá de esta congregación, de nuestro auditorio de poder en Jesús. Señor y Dios, en esta hora, Padre del cielo, gracias, Señor. Gracias, Padre del cielo, por la bendición y la oportunidad que tú me das, Señor. Gracias, Señor, porque sé, Señor, que ante todo tú tienes la palabra, Señor, de vida, Señor, que ha de ser, Señor, dada a nuestros corazones. Señor, en tu nombre, Señor, Dios mío, la ponemos, Señor, para que tú, Señor, seas el que enseñes, el que reparta, Señor, el que des, Padre del cielo, con liberalidad, Señor, al que tú, Señor, Dios mío, quieres enseñar. En tu nombre, Señor Dios. Amén. Y bueno, pues vamos a iniciar con vamos a continuar con esta escuela para padres. Y hoy tengo un tema para, pues más que nada para los padres. Pues, es un tema para los padres. ¿Por qué es un tema para los padres? Bueno, pues porque hoy en día se ha perdido mucho esa situación de qué es un padre, ¿no? A veces pensamos que pues un padre pues es un amigo, a veces pensamos que un padre es un cuate, a veces pensamos que un padre es aquella persona que, bueno, pues sí engendró, pero pues solamente nada más lo hizo y ya, nada más. Entonces, realmente el padre pues tiene que tener ciertos rasgos distintivos que Dios de alguna manera está pidiendo. La sociedad, ¿qué nos puede decir la sociedad? La sociedad nos puede decir muchas cosas. Hoy en día, pues se ha desvalorado, se ha desvirtuado la, la figura del padre, ¿verdad? Porque hoy no solamente hay padres, sino hay madres, ¿no? En la familia, ya no vemos padres, o sea, del sexo masculino, sino vemos padres del sexo femenino. Entonces, vean pues la situación y podríamos decirle, la situación que ha llegado a desvirtuar y se ha llegado pues a hacer ya una situación tan crítica que bueno, pues ya se ha perdido la brújula o se ha perdido la guía sobre lo que es un padre, ¿sí? Y déjame leerles una porción bíblica que aparece ahí en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 14 y 15. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 24 del libro de Josué, 14 y 15 dice la palabra de Dios. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí yo recalqué precisamente esta frase, yo y mi casa serviremos a Jehová, porque se refiere precisamente a su familia. ¿Quién era Josué? Bueno, pues Josué, ustedes saben la historia de Josué, ¿verdad? Josué fue un líder que tuvo la preparación y la dirección de antemano con Moisés, ¿verdad? Ustedes saben que él estuvo en el desierto, viajó en el desierto con Moisés, pero sin embargo Moisés, él era como que su brazo derecho, ¿no? Entonces, cuando se requería hacer algo, cuando se requería alguna diligencia, Moisés llamaba a Josué y Josué hacía pues lo que se tenía que hacer. Entonces, ahí es donde Moisés empieza con la instrucción, la tarea que tiene que cumplir o que tendría que cumplir ya a futuro lo que tendría que hacer Josué, ¿verdad? Josué pues es testigo de las maravillas de Dios,
es testigo de la guianza de Dios, ¿sí? Ve que viene el maná, él ve que se abre el río Jordán, él ve perdón, él ve que se abre el Mar Rojo, y también ve que se abre el río Jordán, ¿sí? Él ve que sale agua de la peña, o sea, todas estas maravillas y milagros, él las ve, él es testigo presencial, nadie le contó, es testigo presencial de todas estas cosas. Entonces, cuando Moisés, al fin de cuentas, cuando Moisés murió, bueno, pues precisamente el relevo fundamental, el relevo idóneo para continuar la tarea, pues era precisamente Josué. Josué, quien había sido enseñado y quien había sido instruido. Ya Dios le tenía preparado planes, ya Dios le tenía preparado grandes cosas. Fíjense nomás tenemos para Josué. Y bueno, pues su propósito fundamental era precisamente hacer o pasar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y bueno, pues ¿qué tiene que ver Josué con nosotros? Bueno, pues déjeme decirle que Josué tiene mucho que ver, pues es una figura de un padre, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque Josué, Dios le pidió, antes Dios le pidió a Josué, ustedes saben el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, donde le dice, mira que te mando que te esfuerces. Entonces, José le pidió, primeramente le pidió obediencia a Josué. ¿Por qué? Porque le dijo, mira que te mando. Ahí está la obediencia que tenía que tener Josué. Y luego dice que te esfuerces, segunda característica. Y luego dice, y que seas valiente, o sea, valentía es la tercera característica. Y luego dice, no temas, cuarta característica es, no tengas temor, confía plenamente en Dios. O sea, Dios le dice, confía plenamente en ti. Si tú confías en mí, entonces yo podré hacer todas las cosas que voy a hacer con mi pueblo, yo las voy a poder hacer, pero necesito que tú confíes plenamente. Son las características precisamente, vamos a llamarlo así, las características plenas de lo que es un líder. Un líder debe de tener entonces obediencia, un líder debe de esforzarse, un líder debe de ser valiente y un líder debe de tener confianza, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque si no tiene estas características no va a poder cumplir con la meta que tiene que hacer. Claro que bueno, obviamente pues tiene que ser un hombre preparado, ¿sí? Josué fue un hombre preparado, un hombre que se preparó y que estuvo precisamente en esa preparación constante, en esa preparación que Dios quería para lograr el objetivo. Ahora, ya que te preparé, ahora sí, vamos a luchar. Así es lo que le dice Dios a Josué. Vamos a luchar, yo te voy a pasar, pero tienes que vencer a estos pueblos amorreos, jebuseos, todos los pueblos que están ahí en esa tierra, tú vas a tener que pelear y tú vas a tener que eh, vencer, pues, ¿por qué? Porque esta es la tierra que yo te doy, dice Dios, y pues para poseerla, no es nada más venga a nuestro reino, sino para poseerla tienes que pelear. Entonces, decía hace un rato, ¿qué tiene que ver Josué? Bueno, pues Josué es la figura de un padre. ¿Por qué? Bueno, pues porque de alguna manera, hermanos, nosotros estamos o debemos tenemos esa misión de pasar a nuestra familia hacia la tierra prometida. Una familia que, bueno, pues no sabemos cómo están, ¿verdad? A veces, empezando por la esposa, ¿verdad? A veces nuestra esposa, bueno, pues no tiene los mismos propósitos, los mismos planes. Entonces, mi propósito como esposo o el plan de Dios como esposo es que yo sea unidad con ella para que ella pueda seguir la misma meta que Dios quiere, que es pasar a la tierra prometida. Y asimismo con los hijos, ¿sí? No puedo nada más yo pasar la tierra prometida con mi esposa y dejar a los hijos ahí. No. O sea, Josué no fue lo que hizo. Él, aunque él tenía ya la plena certidumbre de que iba a pasar y que iba a poseer, lo iba a hacer precisamente con el pueblo. Entonces lo que Dios nos está diciendo es que nosotros seamos precisamente ese Josué que va a llevar a la familia, que va a llevar a los hijos, que va a llevar a toda la parentela, pues, que la va a llevar a pasar
a la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida, hermanos? Pues la tierra prometida, usted sabe que es la figura de la presencia de Dios. La tierra prometida es lo que Dios tiene preparado, el premio que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, lo que Dios quiere, bueno, pues es que seamos esos Josué, después esforzados, obedientes, valientes, y que tengamos la confianza en el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Creo que de alguna manera este versículo nos enseña grandes cosas. Pero fíjense lo que dice en el versículo 15, otra vez lo repito, esa frase. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si usted checa en la palabra de Dios en el libro de Josué, en el capítulo 24, si usted checa, esto es un discurso que Josué da a su pueblo ya cuando se va a retirar, ya en su vejez. Entonces, ¿por qué dice yo y mi casa serviremos a Jehová? Si ya había pasado ya una vejez, imagínense, ya viejito y todavía decirle, a ver, serviremos a Jehová. Josué, si ya estás viejito, ya, ¿qué más vas a dar? Lo que pasa es que Josué aquí estaba estableciendo el compromiso, ya había establecido las bases, estaba estableciendo una promesa y estaba estableciendo el compromiso de que su casa, no solamente él, sino su familia y sus nietos o toda su descendencia estarían sirviendo al Señor. Pues, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se hace eso? Pues cuando usted precisamente deja, vamos a llamarlo así, deja huella. Cuando usted deja el ejemplo, dice por ahí un refrán que el ejemplo arrastra. El ejemplo es importantísimo, ¿sí? Josué fue un ejemplo extraordinario, Josué fue un ejemplo grande para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque lo que decía Josué, eso se hacía. Lo que decía, si Josué decía, vamos y hagamos esto, el pueblo le obedecía. No estaba, el pueblo vamos a llamarlo así, no le preguntaba por qué o qué, cuándo, dónde, no, sino que el pueblo le obedecía. ¿Por qué? Porque veía en Josué que la presencia de Dios estaba con él. Eso es lo que veía. Entonces, imagínense, tuvo que pelear contra muchos pueblos. Y lo que pasa es que cuando usted es un líder, el pueblo lo sigue, el pueblo lo sigue, aún sin que usted tal vez le tenga que estar llamando y a cada rato y estarles insistiendo, y estarles diciendo, cuando su ejemplo, cuando su liderazgo es un liderazgo respaldado por Dios, déjeme decirle que el pueblo le va a seguir. Y en este caso, el pueblo es su familia, el pueblo son sus hijos. Y usted tiene que establecer ese liderazgo en su familia, tiene que dejar ese liderazgo en sus hijos. ¿Para qué? Para que le sigan y para que aun cuando usted esté viejo, aún sigan con ese ejemplo de servir al Señor. Usted siembre esa semilla, necesita sembrar esa semilla de la presencia de Dios en sus hijos para que esta misma palabra sea traspasada a la tercera y a la cuarta generación, hermanos. Porque este es lo que Dios quiere. Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Algo importantísimo, algo grande, algo maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es bien, bien importante que usted se prepare, así como Josué. No es nada más, ya voy a llegar y al fin que yo le sé y yo sé. Mi hermano, la escuela de la vida es otra cosa bien diferente. No, a veces dice uno, es que la escuela de la vida le va a enseñar. Pues sí, la escuela de la vida le va a enseñar y lo va a tratar como si fuera trapo viejo. Déjeme decirle eso, ¿sí? Porque ahí usted va a aprender egoísmo, ahí usted va a aprender envidia, ahí usted va a aprender agresividad, ahí usted va a aprender muchas cosas. Pero la lucha, la verdadera lucha, la victoria que nosotros que Dios tiene preparado para nosotros es primeramente es una instrucción de parte de Dios, ¿sí? Josué, Josué cuando peleó, hermanos, déjenme decirle que peleó contra reyes poderosos, contra reyes grandes, contra pueblos que tenían carros, armas, no sé cuántas cosas. Y el ejército de Josué era también grande, pero déjeme decirle que aún cuando el ejército era grande, Dios peleó la batalla con Dios, nunca lo dejó. Dios peleó la batalla con Josué. ¿Sí? Él nunca lo dejó, nunca le dijo, hazlo con tus fuerzas y vas a ver que todo va a salir bien. No,
Si usted lee el libro de Josué, mi hermano, es un libro grande y maravilloso. Ahí en ese libro se trata precisamente de que Dios, literalmente Dios mete su mano, pone su mano en la lucha, ¿sí? Derrama fuego, piedras y tantas cosas que hace Dios para respaldar a Josué. Esto es, esto es grande, esto es maravilloso, mis hermanos, porque vemos entonces que si así como estuvo con Moisés, dice la palabra de Dios, así va a estar con Josué. Y así, hermano, va a estar con usted. Usted como padre, usted tiene precisamente esa bendición de llevar al pueblo, de llevar a su familia a la tierra. Pero antes, ¿qué tiene que hacer? Tiene que prepararse. Antes tiene que ser un líder que se prepare, porque no es nada más de que ya llegué y aquí me chicharrón estrena, no, tiene que prepararse, ¿sí? Josué se preparó antes, así con Moisés, usted prepárese, ¿en dónde? En la casa del Señor. No es nada más que a veces uno piensa, pues voy a prepararme, voy a escuchar prédicas, voy a leer la Biblia. Hermano, ahorita ya tenemos la oportunidad de reunirnos. Entonces, prepárese en el Señor, asista a la casa del Señor, no nada más asista y esté allí, porque mire, déjeme decirle que yo he estado al frente y desde el frente, así como el pastor, todo se ve que los hermanos están platicando, se ve que no sea usted de los que llegan a platicar, no sea usted de los que llegan nada más a ver qué ven y qué no ven, no. Si usted quiere prepararse, ¿usted qué es lo que hace en la escuela si usted quiere prepararse? Bueno, lo que hace es tomar apuntes, no es nada más llegué, asistí y ya, me fui, sino es tomar apuntes, estudiar. Bueno, pues así es precisamente en la iglesia, con la palabra de Dios. El prepararse es precisamente estar atento, el prepararse es precisamente servir, porque también es eso, el servir. Josué servía, ¿sí? No nada más estaba de parapeto, no nada más estaba de adorno. Cuando Moisés le decía, Josué, vamos a hacer esto, o ve a hacer esto, Josué iba y lo hacía, entonces usted sirva. Esto también es una forma de prepararse para la obra que Dios quiere para con usted. Hermano, si usted quiere que Dios le bendiga, entonces ponga manos a la obra. Bueno, no solamente manos, sino ponga corazón, cabeza, pies, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, todo su ser, póngalo a lo que es el servicio de Dios y verá que Dios le va a dar grandes beneficios. Va a obrar grandemente en su vida. Va a hacer que su familia sea una familia que esté comprometida con el servicio y que sea una familia ejemplar. ¿Por qué? Porque, al menos, déjeme decirle que nosotros los cristianos tenemos que tener una característica fundamental. Una característica es de que nosotros somos bendecidos, ¿sí? Nosotros somos bendecidos y de bendición. Usted no puede andar arrastrando la toalla en el mundo, usted no puede andar con problemas, usted no puede andar ni en situaciones así de desunión. No, 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 hermano, no, Dios no le trajo para eso, Dios le trajo para victoria, para que usted ande de victoria en victoria. Dios le trajo para eso. Así es que usted debe de cosechar esas bendiciones que Dios tiene, pero ante todo usted tiene que sembrar. Siembre esfuerzo, siembre trabajo, siembre dedicación, siembre empeño, siembre esa disposición por ser, por aprender del Señor cada día más. Aprenda, pongan las prédicas de HPJ ahí, que usted tiene la oportunidad los martes, los jueves, los sábados, los domingos, póngase a orar, hermano. Y bueno, pues si hay esa disposición, entonces Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar esa bendición hasta que sobreabunde. ¿Sí o no, mis hermanos? Claro que sí. Amén. Esto es de bendición para cada uno de nosotros. Y bueno, pues continuamos con la vida es el liderazgo. ¿Qué es lo que tiene que hacer un líder? Bueno, pues déjeme decirle que Josué entonces fue enseñado. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Déjeme decirle que Dios nos está diciendo algo bien importante como líder, como padre, vamos a llamarlo así. Dios quiere que usted, primeramente, a su familia,
le enseñe la obra de redención. ¿Por qué? Bueno, pues en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 20 y 21 dice la palabra de Dios: mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Hermano, lo que usted tiene que hacer es enseñarle a su familia la obra de redención, el sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros. No solamente lo lleve a la iglesia, hermano, porque a veces uno piensa, pues en la iglesia los hermanos se le van a enseñar y le van, sí, 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 pero de antemano usted ya le preparó, de antemano usted ya platicó con él. Su hijo a veces le pregunta o le puede preguntar a su hijo: papá, ¿por qué oramos? Papá, ¿por qué vamos a la iglesia? Papá, ¿por qué leemos la Biblia? O papá, ¿por qué tenemos esta enseñanza? Y usted platíquele: mira, hijo, la situación es así, mira, la obra de redención, Jesucristo. Y usted puede estar platicando, no necesita darle un estudio, usted platique lo que sabe. Por eso precisamente usted se tiene que preparar para que cuando su hijo le pregunte qué significa esto, usted le sepa decir, usted le diga: mira, hijo, nosotros antes éramos de esta manera, antes nos comportábamos de esta manera, pero ahora nos comportamos de esta otra manera. Ahora somos diferentes. ¿Por qué? Porque Dios nos sacó, nos libró de esclavitud, nos llevó a libertad, nos hizo libres, y por eso nosotros estamos alegres, contentos, gozosos, porque servimos a un Dios que nos da la victoria, que nos hizo libres, etcétera, etcétera. Y si usted quiere, pues póngale historias, póngale ahí algunas historias bíblicas, no sé, algunos cuentos. Cómprele la Biblia infantil, porque a veces queremos que nuestros niños aprendan con la Biblia. Los niños, desde el momento que ven muchas letras, se cansan. Entonces cómprenle la Biblia infantil, la Biblia, este libro de historias bíblicas. Mire, déjeme decirle que yo cuando era chico teníamos un librito de historias bíblicas, y bueno, pues ese libro estaba muy rayado y todo eso. ¿Por qué? Pues porque todos los agarrábamos, entre mis hermanos los agarrábamos, y ese libro pues lo leíamos, y en un lenguaje adecuado para nosotros entendíamos lo que fue Adán, Eva, entendíamos lo que fue Josué, entendíamos lo que fue Samuel. Esas historias bíblicas con lenguaje infantil, bueno, le ayudan a entender, hermano. Haga eso, ¿sí? Creo que ahorita ya hay muchas variantes o muchas formas, pues, de educar o de enseñarle a los niños la palabra de Dios. Es bien importante. Déjeme decirle que yo, por ejemplo, yo a mi hijo le compraba esos cuentecitos de los Chics, ¿se acuerda usted? Bueno, pues esos cuentecitos, hermano, yo tenía muchos cuentecitos. ¿Por qué? Porque son historias bíblicas que, bueno, pues le contaban, o le contaban de una manera de historieta, pues algunos temas, algunas situaciones bíblicas. Bueno, pues, hermano, es lo que le digo. Necesita este, ser un poquito más y sabio, más inteligente, para poder enseñarle a su hijo la palabra de Dios. Platique con él, enséñele. Eso es importante. Si usted le enseña hoy, mañana, hermano, usted se evitará muchos problemas. Si usted le enseña hoy, el día de mañana usted va a ser un hombre que va a recoger lo que usted sembró, porque usted va a sembrar. Si usted siembra la palabra de Dios, usted va a cosechar precisamente esa bendición de tener unos hijos que están en el temor y en el camino de Dios. Hermano, es algo maravilloso. No necesita hacer más, no necesita agarrarlo ¿cómo se llama? Cinturonazos, y obligarlos a que crean, y decirle: mira, hijo, nos vamos a levantar a las, no sé, perdón, 3 de la mañana, y vamos a estar orando. No, no, bueno, o sea, sí lo puede hacer, pero sea un poquito flexible, pero enséñele a su hijo esa situación, y verá que si usted le enseña de una manera, vamos a llamarlo así, de una manera adecuada, entonces su hijo aprenderá, su familia aprenderá, su familia le seguirá. ¿Por qué? Porque en usted está viendo el ejemplo de que usted le está enseñando grandes cosas, de grandes propósitos para su vida. Eso es lo que tiene que hacer. Enséñele a valorar lo que es la palabra de Dios, hermano. Enséñale a valorar lo que es el servicio al Señor. No, ¿por qué? Porque tristemente vemos que hay ocasiones en que los niños solamente llegan a la iglesia y llegan a jugar, y llegan no en esta iglesia, hermanos, en otras iglesias
claro que no, en esta no, ¿verdad? Pero sí llegan niños a jugar, llegan niños a hacer tantos, es más, a veces ni Biblia llevan con decirle eso. Entonces, imagínese esa situación. Entonces, no es nada más llevar a los hijos por llevarlos, es llevarlos y estar con ellos y preguntarles, a ver, hijo, ¿qué aprendiste? ¿Qué te dijo la maestra? ¿Cuál fue? A ver, platícame tu historia y esto y lo otro. Y cuando usted se interesa, entonces el niño va a ver, ay, no, mi papá se interesa, bueno, pues entonces yo tengo que poner atención para platicar con mi papá sobre esta situación. Es algo básico, es algo fundamental que lo que usted tiene que hacer. Así es como usted está preparando a su pueblo para que pase a lo que es a la tierra prometida. Segundo, vamos a llamarlo así, ¿qué más le puede enseñar el líder a su familia? Bueno, le tiene en el libro de los Salmos capítulo 128, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Todo el Salmo 128 habla sobre el temor. Y dice la palabra de Dios, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Y dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto al lado de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, o sea, a tus nietos, ¿eh? Paz sea sobre Israel. ¿Qué es lo que indica esta lectura? Bueno, pues empieza diciendo bienaventurado, o sea, bienaventurado es doblemente feliz, feliz, dichoso, contento, satisfecho, todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando usted le enseña precisamente el temor de Dios, no el temor a Dios, sino el temor de Dios, entonces su familia, dice aquí la palabra de Dios, que usted, primeramente que usted va a ser un hombre que va a tener lo suficiente, no solamente lo suficiente, sino aún más sobre el trabajo de sus manos. Dice la palabra de Dios, tú comerás del trabajo de tus manos y te irá bien, y te irá bien. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que usted no va a estar pasando penurias, pruebas, esas situaciones difíciles de que, ay, no hay trabajo, de que, ay, no me alcanza, de que hay esto, de que hay lo otro. No, cuando usted está en el temor de Dios, cuando usted está en la obediencia de Dios, cuando usted, procura no hacer enojar, vamos a llamarle así, a Dios, procura, estar siempre en sus caminos, obediente a todo lo que dice, entonces Dios le va a bendecir grandemente desde su trabajo, en su familia, en lo que su salario se verá multiplicado. Su esposa tendrá una excelente relación con su esposa. ¿Por qué? Porque pues obviamente si usted se está llenando y usted tiene temor de Dios, pues le estará enseñando el temor de Dios a su esposa y le estará enseñando el temor de Dios a sus hijos. Y aquí nos dice la palabra de Dios que será bendecido el que teme a Jehová. Será bendecido de una manera. ¿Usted quiere ser bendecido, hermano? ¿O no quiere ser bendecido? Yo le pregunto, porque bueno, pues a lo mejor estoy dando la prédica o estoy hablando a alguien que no quiere, y si no quiere, hermano, pues nadie le obliga, ¿verdad? Pero el que sí quiere ser bendecido, bendecido quiere decir que Dios esté contento, que Dios esté satisfecho. Bendecido es que Dios hable bien de usted, bendecido es que Dios derrame. Al hablar bien de usted, al estar satisfecho, entonces Dios le va a otorgar grandes bendiciones a usted. Bendiciones que van a traducirse en el cuidado, bendiciones que van a traducirse en la manutención, bendiciones que van a traducirse en la prosperidad, bendiciones que van a traducirse en estar en armonía, bendiciones que van a traducirse en tener aún más y ser una familia feliz, ser una familia, vamos a llamarlo así, una familia que alegra el corazón del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Por eso termina esta palabra diciendo paz sea sobre Israel. O sea, la paz del Señor, hermano, va a estar sobre su familia, la paz del Señor va a estar sobre todo lo que hace, todo lo que hace. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso es lo que Dios derrama sobre aquel que teme a Dios. Entonces, usted, ¿qué es lo que le va a enseñar, hermano? Usted le va a enseñar a sus hijos el temor de Dios. Le enséñele a su hijo que tiene que ser
precisamente tiene que honrar a Dios, tiene que respetar a Dios, no tiene estar haciendo una cosa, bueno, a lo mejor aprende en la escuelita bíblica a ser bondadoso, pero a lo mejor por este lado en su casa o en la escuela se comporta de una manera grosera, se comporta de una manera agresiva. Entonces, eso no es honrar a Dios, eso no es tener el temor de Dios. Un niño que tiene el temor de Dios es un niño que no dice groserías, es un niño que no es agresivo, es un niño que no es, que no se porta mal, vamos a llamarlo así. Es el niño que está siempre con esa bendición, bueno, más bien esa obediencia hacia las cosas de Dios. Si Dios le está diciendo tienes que ser un niño bien portado, si Dios le está diciendo que tienes que ser un niño obediente, si Dios le tiene que decir que tienes que ser un niño que tiene que dar testimonio, pues eso, hermano, eso es lo que tiene que ser testimonio en donde quiera que vaya, en su escuela, en su casa, en la calle, con sus amigos, donde quiera que esté, tiene que ser un niño que sea un ejemplo, ¿sí? Que no conozcan a su hijo porque es un peleonero, que no le conozcan a su hijo porque es un grosero, que no conozcan a su hijo porque es, ¿por qué? Bueno, pues porque usted ya le está enseñando, le ha estado enseñando precisamente esa, todo eso de lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Dios quiere una familia feliz, precisamente por eso entonces usted respete y enseñe el respeto a todos, enseñe el respeto a su familia, enseñe el respeto a sus hijos, enseñe el respeto a su esposa, enseñe, y cuando usted le enseña el respeto a Dios, entonces Dios le va a bendecir grandemente. Eso es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros, hermano, son cosas fundamentales, como dije hace un rato, son cosas que nosotros estamos viendo que son básicas para una sociedad, para que la sociedad empiece a caminar, ahora sí que como debe de ser, porque a veces pensamos, ay, es que en la escuela le están enseñando, hermano, la enseñanza, o sea, no desvalorizo, porque bueno, pues yo fui maestro y yo estuve ahí durante tantos años, y déjeme decirle que nos encontramos tantas situaciones de padres padres que están tan ocupados en sus asuntos que dejan al niño ahí, no sé, en la escuela y lo dejan que camine y a veces el mismo niño ni siquiera lleva este, los cuadernos, los útiles, lo que se necesita. ¿Y por qué? Pues porque el padre está ocupado en muchas cosas, ¿verdad? O a veces no es el padre, es la madre la que tiene muchas ocupaciones porque se separó del esposo, o a veces no es ni siquiera la madre, es la abuelita. Entonces imagínense a dónde vamos a parar, a dónde vamos a dar con esas situaciones. Los padres o padres que son altamente autoritarios, que tienen a sus hijos temerosos de que nada más sacan un 9, vas a ver, o nada más sacas un 8, vas a ver, ahorita llegando a la casa. Entonces, imagínense esa situación. No, hermano, no. Dios quiere un cambio en nuestra familia, Dios quiere un cambio en nuestras vidas. Y para eso precisamente es que usted debe de ser un líder, un padre que sepa guiar, que sepa llevar a su familia. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos entender? Bueno, pues también igual, déjeme decirle que también usted le tiene que enseñar a pelear. ¿Sí? ¿Por qué le tiene que enseñar a pelear? Bueno, pues porque precisamente en la vida, hermano, va a haber tantas situaciones difíciles en las cuales, claro que usted en algunas cosas va a estar con él, va a estar al lado de él y le puede ayudar, pero hay otras situaciones en las cuales no va a poder estar. Entonces, hermano, dice un dicho, no le dé un pescado, enséñele a pescar, ¿sí? Enséñele a pelear. ¿Y cómo es que va a pelear? Pues usted enséñele, hermano, que Dios es el que está con nosotros, que Dios es el que pelea, así como Josué peleó, o Dios peleó con Josué en las batallas, venció a todos los reyes, así mi hermano, enséñale a pelear a su hijo en situaciones difíciles que tenga, ya sea hasta incluso a veces pensamos que, no, pues que cuáles pueden ser las situaciones que, hermano, usted no sabe, en la escuela hay tantas cosas que tienen los niños o que tiene la familia
no solamente niños, sino ya adolescentes, ya jóvenes, tantas situaciones. Usted enséñele que tiene que pelear. ¿Y cómo es esa pelea? Pues hermano, pues en oración, en alabanza, no solamente, porque a veces va usted a la iglesia con su familia y usted ora y usted canta y su familia pues nomás se le queda bien, ¿verdad? No, hermano, pues usted enséñele, vamos a ver familia, vamos a ir a la iglesia y si nos dicen que vamos a orar, ustedes también se pueden orar. Y si nos dicen que vamos a hacer esto, ustedes también van a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque usted tiene que estar enseñando esa situación. Esto, hermano, es importante porque es la forma en que el hijo está aprendiendo. Ah, entonces, si yo hago esto, si yo hago lo otro, pues entonces voy a estar agradando a Dios y Dios va a estar conmigo, ¿sí? Ahí está el respaldo. Usted no puede estar, como dije hace un rato, no, sí va a estar orando por su familia, pero también enseñen a su familia a que tiene que estar orando, enseñen a su familia, enseñen a sus hijos, aún en cualquier necesidad, en cualquier circunstancia, enséñenle que tiene que estar peleando, que él tiene que tomar la iniciativa de pelear. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Señor, Dios, respalda a un pueblo que se esfuerza por alcanzar las metas. No es nada más como dije al principio. Imagínense si le dijera, le hubiera dicho a Josué, no te preocupes, Josué, pásale y yo voy a destruir todos los pueblos, no te preocupes, no hagas nada y vas a poseer la tierra. Imagínense, no, o sea, tiene usted que pelear esa batalla y pelee y enséñele a pelear a sus hijos, enséñele a pelear a su familia, ¿sí? Como dije hace un rato, pues si usted no es nada más, voy a la iglesia ay, que mi hijo no va, no, pues no, o sea, usted tiene que, cuando son pequeños, usted enséñenles a ir a la iglesia con usted, y cuando ya son mayorcitos, igualmente que lo acompañen, y incluso usted anímeles a servir, que sean jóvenes dispuestos en la obra de Dios, que sean adolescentes, que empiecen en ese ministerio del servicio. Es importantísimo. Así es como se pelean las batallas, hermano, y así es como se ganan las guerras. Cuando usted está en esa relación, Dios no le deja, Dios no le desampara. Entonces, tiene usted que enseñarle a sus hijos a pelear. ¿Por qué? Bueno, pues Josué, imagínense, Josué no peleó solo. Imagínense que Josué haya dicho, no se preocupen, yo voy a pelear contra Jericó y van a ver y ustedes nada más quédense mirando. No, si usted ve en la lectura del libro de Josué en el capítulo 6, ahí está que todo el pueblo dio vueltas, todo el pueblo caminó y aun cuando se fueron contra los de Jai, también igual el pueblo fue, o sea, no fue nada más Josué, fueron todo el pueblo. Entonces, hermano, esto es lo que tenemos que hacer. O sea, la pelea no es nada más de usted, la pelea es de toda su familia. Si quiere alcanzar bendiciones para su familia, pues no nada más es usted, enséñele a su familia a pelear por esas bendiciones. Entonces, cuando vean sus hijos, cuando vea a su esposa, que usted, que están siendo bendecidos, entonces aún se van a meter más o aún se van a incluir más en lo que es la obra del Señor. Y van a pelear con usted a brazo partido. ¿Por qué? Porque en usted están viendo que usted está peleando, ¿sí? Que usted está haciendo la obra. Como dije hace un rato, no nada más lleve a sus hijos, porque pues para entretenerlos, pues creo que la iglesia no es un centro de entretenimiento, hermano. O la iglesia no nada más es, pues vamos a pasar un rato y vamos a conocer a las chicas. No, hermano, no, independientemente de que, bueno, pues a lo mejor alguno lo hace, se da esa situación, pero pues no nada más sea eso, sino lléveles. Yo también igual en mi experiencia, yo también fui maestro de niños, fui maestro de adolescentes. Igual fíjense, yo les decía a los adolescentes, a ver muchachos, adolescentes, vamos a orar. ¿Y saben qué? Me decían, pues no sé, o me decían simplemente a ver, lleva la oración por las sobrinas, no quiero. ¿Qué hace usted? A ver, dígame, ¿qué hace usted ahí en esa situación? ¿Sí? Como maestro. Entonces, les estamos enseñando. Se supone que ya para esas alturas, pues ya debería del niño saber lo que es la oración, saber, pues llevar una pequeña palabra de oración por las ofrendas, por la palabra, por lo que sea, dar un comentario. Imagínense, y yo me enfrenté a muchas situaciones difíciles cuando
con adolescentes que no querían y que hiciera lo que quisiera, pero que no llevaban ni siquiera la Biblia. Fíjense nomás. Y déjenme decirle que eso es lamentable, es una situación lamentable, es una situación difícil. ¿Por qué? Pues porque son padres que pues, no les enseñaron a sus hijos a pelear, no les enseñan, simplemente dicen, bueno, pues vamos a llevarlo y ya, a ver qué pasa y a ver qué sucede, ¿no? Entonces, no es nada más esta situación, es lo que Dios quiere, lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y si Dios quiere obrar grandemente, bueno, pues esto es precisamente lo que el Señor nos está pidiendo para nuestra familia. Y como punto 4, ya casi para terminar, pues ya me llevé un poquito de tiempo, es precisamente la obediencia. La obediencia. Enséñele a su familia, enséñele a sus hijos a obedecer. En el capítulo 6 del libro de Josué, déjeme decirle que Dios le dice a Josué todas las indicaciones que había que hacer para hacer la toma de Jericó, ¿sí? Dios le dice, mira, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y se van a ir los sacerdotes y van a tocar las trompetas y van a dar tantas vueltas. Dios le dice todo lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si Josué lo hubiera hecho como él hubiera pensado, iba a decir otra palabra, si Josué lo hubiera dicho como él hubiera pensado, entonces, imagínense, pues no hubiera surtido efecto, no hubiera habido la conquista. Entonces es necesario ser obediente a las indicaciones de parte de Dios, ¿sí? Usted, hermano, usted tiene que ser obediente. Y si usted es obediente, sus hijos van a ver en usted el ejemplo de obediencia, ¿sí? Y entonces a lo mejor no le tiene que estar diciendo al niño, me haces tantas planas de debo de portarme bien en la iglesia. No, 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 hermano. Si usted se lleva una actitud, tiene una actitud de obediencia en la casa de Dios y tiene una actitud de obediencia en su familia. Usted no es, porque a veces pasa, como lo ha dicho el pastor, de que salen de la iglesia y llegan y golpean y insultan a los hijos, pues no. Entonces, usted tiene que ser precisamente ese ejemplo a seguir de parte de su familia, de parte de sus hijos. Dios nos está pidiendo precisamente eso. ¿Qué fue lo que le sucedió a Abraham? Bueno, pues Abraham fue bendecido grandemente. ¿Por qué? Bueno, pues porque él fue obediente a la voz de Dios, dice la palabra de Dios ahí en Génesis 22:18. Fue bendecido enormemente. Y dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Hermano, como dije hace un rato, ¿usted quiere bendición para su familia? Bueno, si no la quiere, pues, como dije hace un rato, pues no hay problema, ¿verdad? Pero si usted quiere que sus hijos tengan todo, que en su trabajo le vaya bien, si usted quiere que en su familia haya buena relación, buena armonía, buena convivencia, si usted quiere que incluso que su familia sea guardada de robos, asaltos, de cualquier cosa que el Señor, que el diablo quiere levantar alguna arma contra ellos, que esto no suceda. Siempre, entonces, lo que Dios nos está diciendo es que sean obedientes. Y cuando usted es obediente, hermano, dice la palabra de Dios, en tus simientes serán benditas todas las naciones. Usted entonces verá la bendición de Dios, no solamente en sus hijos, sino aún en la tercera y cuarta generación de los que le buscan, de los que están en el Señor siempre. Hermano, usted, como dije hace un rato, usted no necesita estar en todos lados. ¿Por qué? Pues porque usted no es Dios. Usted solamente ore al Señor, enséñele a su familia la obediencia a Dios, enséñele a su familia el temor de Dios, enséñele a su familia que tiene que pelear y entonces Dios va a ocuparse de todo. Dios se va a ocupar, ¿sí? Si hay alguna situación, algún problema, alguna dificultad, el Señor le va a librar. ¿Por qué? Porque usted ya está haciendo ese canal de bendición para su familia, está siendo usted ese canal de bendición para su casa. ¿Sí? ¿Qué más podemos decirle? Abraham, pues Abraham fue un hombre que aún, fíjese nomás, Dios le pidió una cosa, a lo mejor una cosa difícil, ¿verdad? Pero imagínense a su hijo, el que iba a ser sacrificado es Isaac. ¿Mm? Cuando Isaac le dijo a Abraham, papá, ¿dónde está el cordero? Y le dijo a Abraham, Dios proveerá. ¿Qué fue lo que le pasó a Isaac? Yo creo que hasta se puso a temblar. Pero ¿qué fue lo que vio? O sea, imagínense, ¿eh?
Dios proveerá y pensó Isaac, ay, pues entonces ¿a quién van a sacrificar? Y, pues no veo a alguien más, ¿verdad? Nada más estoy yo y mi papá y no creo que mi papá se vaya a sacrificar solito, ¿verdad? Entonces Isaac pues como que tenía temor, como que tenía miedo, se le enchinó el cuero, como diríamos por ahí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasó? Isaac, al ver la obediencia de su padre, entonces él caminó confiado. Isaac caminó confiado, ¿sí? El hijo caminó confiado al ver la obediencia de Abraham. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando usted está confiado? Fíjese, y aún ya estando en el lugar de la ofrenda, Isaac cuando ya estaba siendo acostado, estaban preparando la leña y nuevamente le pregunta a Isaac a su papá, papá, y el cordero para el sacrificio, Dios proveerá y ya lo está acostando. ¿Qué creen que pasó por la mente de Isaac? ¿Eh? Ahí cualquiera se hubiera echado a correr y hubiera dicho, no, 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 ¿cómo que me vas a sacrificar a mí? ¿No? Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Isaac ahí quedó confiado. ¿Por qué? Porque vio precisamente la obediencia de Abraham y que si su papá estaba obedeciendo a Dios, entonces Dios no iba a permitir. O qué planes tenía, qué propósitos tenía. Isaac sabía que había algo que Dios te quería para él y para su papá. Fíjense nomás, ¿qué fue lo que nos muestra? Esto nos muestra confianza, nos muestra seguridad, ¿sí? Cuando sus hijos estén en la escuela, cuando sus hijos estén en su casa, hermanos, van a estar confiados. ¿Por qué? Porque Dios está guardando su vida, ¿sí? Y bueno, pues ya para terminar, tenemos ahí la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está en su familia, hermano, este, hay grandes bendiciones. Pues nada más para ilustrar, aquí en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 14, dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Obed-edom fue un siervo que recibió el arca del pacto, la cual simboliza la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando venía David con el arca, cuando ustedes saben que ahí Usa tocó el arca y bueno, pues Dios le castigó, eh, murió en ese instante y ahí David tuvo temor de llevar el arca entonces a Jerusalén y dijo, pues ¿qué hago? Ah, pues sí, la voy a llevar acá con Obed-edom. Y Obed-edom, pues imagínense, hubiera dicho, no, pues no quiero la presencia, yo no quiero. Pero sin embargo, Obed-edom fue obediente, Obed-edom fue humilde, Obed-edom fue sencillo, ¿sí? Y la presencia de Dios estuvo en su casa. Y no solamente fue la presencia de Dios, sino que hubo prosperidad, hubo paz, hubo bendición. Hermano, cuando en su casa está la presencia de Dios, no va a haber situaciones de agresividad, de envidia, de malos tratos, de abandono, de egoísmo, de gritería, de borracheras, de pleitos, de contiendas, de herejías. Hermano, cuando la presencia de Dios está en su casa, usted no se puede preocupar. ¿Por qué? Porque Dios va a quitar todo aquello. Dios va a borrar todas esas actitudes de egoísmo, va a quitar todas esas actitudes de vanagloria, de orgullo, de vanidad, de pleitos y todos esos tipos de situaciones. Cuando la presencia de Dios, hermano, ¿y cómo es la presencia de Dios? Pues usted, hermano, usted en su casa, usted si está preparando esa atmósfera, si usted está poniendo, no sé, cantos, alabanzas, no sé, algunas enseñanzas y todo eso, pues Dios va a bendecir su casa grandemente. Hermano, el enemigo no va a poder entrar. ¿Por qué? Porque está viendo que la casa está ocupada. ¿Por quién? Por la presencia de Dios. Cuando no hay presencia de Dios, ¿qué es lo que pasa? Dice la palabra de Dios, que lo que pasa es que el enemigo entra y ve la casa limpia, ve la casa desocupada y pues se trae a otros 7 cuates, ¿no? Usted, hermano, no sea así, hermano, procure la presencia de Dios. Obed-edom fue un hombre que procuró la presencia de Dios y durante ese tiempo, hermano, la bendición de Dios estuvo en su casa y no nada más en su casa, bueno, estamos hablando casa como familia, estuvo la bendición de Dios en su familia y todo lo que tenía era prosperado de gran manera, ¿sí? Para otros, a lo mejor la presencia de Dios es juicio, pero para Obed-edom la presencia de Dios fue bendición grande y maravillosa. Es algo que tenemos, hermano, es algo que podemos ver grandemente en la vida. Hermano,
Así es como el Señor quiere que nosotros, que usted se ponga, ahora sí que usted se ponga las pilas, que usted se ponga a trabajar. A veces uno dice, le dice a los hermanos, ponte las pilas, pero no te las pongas al revés, porque de otra manera no funcionan. O sea, está mal. Póngase las pilas correctamente, ¿sí? Dice la palabra de Dios ya para terminar ahí en el libro de Marcos 3:25. Dice, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer, ¿sí? No pueden andar, dice la palabra de Dios, que no pueden andar dos sin que se pongan de acuerdo. Usted no puede caminar y dejar a sus hijos, es que mis hijos no están de acuerdo conmigo. No, hermano, así no va a prosperar la situación. Hermano, usted tiene que ser ese ministro, usted tiene que ser ese sacerdote, usted tiene que ser ese líder que enseñe desde antes y esté siempre peleando. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, una casa no puede estar dividida. La casa no va a permanecer, la casa no va a prosperar. Y aunque Dios tiene misericordia con algunos matrimonios, déjeme decirle que Dios quiere la prosperidad familiar, no nada más quiere la prosperidad en los padres, quiere la prosperidad familiar, quiere la bendición familiar. Y en una sentencia que Dios nos tiene, en el libro de 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice, si alguno no provee para los suyos, hablando de los padres, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjese nomás la sentencia que Dios le da a aquel padre, aquel esposo que no provee, no solamente proveer económicamente, sino que no provee ese alimento espiritual para su casa, para su familia. Si usted es padre, usted conoce de la palabra de Dios, pero a lo mejor dice, no, pues mis hijos al rato que sean grandecitos, pues ya que sepan y que ya que ellos escojan y que ya que ellos decidan. No, hermano, no, pues como una flor no puede crecer si no se le riega ahora sí que desde semilla, ¿sí? Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino. ¿Por qué cree que le dice instruye al niño? Porque es importante instruirlo desde pequeño. Porque Dios dijo, Jesucristo dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Y si usted se los está impidiendo, entonces usted está siendo rebelde, usted está siendo desobediente, perdón, usted está siendo, está negando la fe y dice la palabra de Dios que está siendo peor que un incrédulo. Si usted está viendo la necesidad, hermano, pues aplíquese, haga las cosas como Dios quiere que sea, porque Dios nos está pidiendo precisamente esa actitud de liderazgo. Usted tiene que ser un líder. Josué fue un líder, llevó al pueblo a la tierra prometida, cumplió, obedeció, fue un hombre que llevó al pueblo de victoria en victoria. 31 reyes, hermano, 31 pueblos venció Josué. ¿Cuántos problemas van a estar en su vida? ¿Cuántas situaciones van a estar en su vida? Muchas, hermano. Pero déjeme decirle que así como Dios estuvo con Josué, Dios va a estar con usted y le va a dar la victoria y va a poseer la tierra. Dios quiere, y entonces, así como cuando usted posea la tierra, entonces usted va a poder decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, esas pequeñas acciones, las que le dije hace un rato, son las que Dios quiere que usted haga. Abrace a sus hijos, ¿sí? A veces no es tanto como instruirlos, darles doctrina, abrácelos, ore con ellos, sea amable, enséñeles los principios básicos, los valores morales de respeto, honestidad, enséñeselos en su casa. A veces pensamos que, es que esto en la escuela, no, enséñelos desde su casa, platique con ellos, pregúnteles, establezca lazos afectivos, que es importantísimo para tener una buena relación, una buena comunión, padres, hijos, esposos, ¿sí? Establezca esa situación. Entonces, cuando usted lo hace, hermano, esto va a traer gran bendición a su vida. Dios está buscando, dice en el libro de Isaías capítulo 6, versículo 8, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? ¿Quién hablará por mí? Y Dios le está preguntando a usted. Dios le está diciendo a usted, tú vas a ir por mí y le vas a hablar a tus hijos. Tú vas a ir por mí y le vas a hablar a tu esposa. ¿A quién enviaré? Y el Señor está esperando que tú levantes la mano. El Señor está esperando que tú le digas con toda determinación, con toda sinceridad, con esa actitud de confianza en el Señor, que tú le digas, Señor, heme aquí.
heme aquí, Señor, envíame a mí. El Señor está esperando esa respuesta. Dios quiere que usted sea un padre, un padre que lleve a su familia, así como Josué, a la tierra prometida. El Señor les bendiga grandemente, hermanos, y déjenme hacer esta palabra de oración para usted, que Dios siga bendiciendo grandemente, porque eso es lo que queremos, que Dios siga bendiciendo grandemente en su vida y la vida de todos y cada uno de los que están en su familia. Amén. Señor y Dios, en esta hora gracias te damos, Padre, por esta hermosa palabra, Señor, que tú has dado. Señor, que la bendición, Señor, que tu bendición, Señor, prospere, que tu bendición, Señor, obre, Señor, de gran manera, Señor, sobre las familias de todas las familias, Señor, no solamente de Hay Poder en Jesús, sino todas las familias, Señor, de este y de nuestro país, Padre del cielo. Que, Señor, seamos preparados, Señor, para toda buena obra, Padre del cielo. En tu nombre, Señor. Amén. Pues Dios les bendiga grandemente, mis hermanos, mis queridos hermanos. Dios ha traído esta hermosa palabra para ustedes, esperando que haya sido de gran bendición para todos y para todas las familias principalmente. Así es que no se les olvide, todos los días, domingos a las 11 de la mañana, ya este domingo recuerden que no va a haber presencial, pero tenemos la palabra de Dios a través de nuestras redes sociales. Tenemos la palabra los días martes a las 11, días miércoles también igual, escuela para padres a las 11. Recuerden que no se pierdan este tiempo. Días jueves, 11 de la mañana. Días sábados, 11 de la mañana, orando sin cesar, o sin cesar, no, orando sin cesar. Y a las 12:30, HPJ Kids. Así es que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones para todos. Amén.